Estamos en la clase de lingüística de Christoph Ehlers, se llama Lengua y Literatura Alemana vuestro grado, ¿no? Es que como los van cambiando. Bueno, pues estamos aquí en la clase de primero de lingüística del grado de alemana y tienen la palabra André y Amina, que van a dirigir un debate sobre diversidad lingüística. Bueno, como ya sabéis, somos André y Amina y queríamos empezar este debate lanzando una pregunta que tiene mucho que ver con los textos. Y es, ¿qué pensáis sobre la muerte de las lenguas? En parejas, que lo hagan en pareja. Hay... En parejas, que primero piensen todo el mundo. En parejas. Vale. Pues os damos unos minutitos para pensar. En grupitos pequeños, Sí. en plano en línea o en dos líneas. ¿A quién no le importa que le grabe? Así de cerca. pregunta. Sí, porque para que se quede el vídeo, que la gente no está hablando, para que quede vuestra opinión, ¿vale? A ver, repito Vale, la pregunta. vale. ¿Pero nos importa que os grabe? No, no. O sea, muy de cerca, No, no, pero bueno, te tampoco pongo no así de pasa lado nada. aquí. Que Venga. desaparece, ¿por qué creéis que desaparece? Si creéis que es bueno que desaparezcan, que no. Venga, Irene, cuéntate. Tengo que hablar ya. A tu grupo, pero yo te grabo. Para que... Que la muerte de una lengua, que supone entonces para una comunidad de hablantes, parte de A ver, muerte ¿cómo? de la identidad, de la historia. Pero la muerte oficial, o sea, por así decirlo, es como que alguien diga que esa lengua está muerta, pero si todavía hay una, aunque sea una mínima parte de hablantes, Pero la muerte de la lengua es cuando el último hablante desaparece. Desaparece la lengua. Y con la muerte de la lengua, supongo que desaparece algo más. No solo la última persona, supongo que desaparece la cultura, Claro. muchas cosas de la cultura, tradiciones, que ya no hay nada de transmisión oral, que solo quedan cosas de esa lengua si hay algo escrito. Pues no sé quién quiere empezar, de algún lado, de algún grupo. Levantar las manos. Ya. Bueno, sabéis que nosotros, así hablando, hemos llegado a una conclusión menos Iván, de que las lenguas en sí desaparecen por el desuso de estas mismas, pero no solo por ello, sino unas lenguas se ponen en supremacía y se implantan de una forma más estricta, la gente deja de usar una lengua y empieza a utilizar otra, y como no se usa dicha lengua y una comunidad de hablantes ya deja de aprenderla por desinterés, ya que no va a tener en sí
una repercusión real para su vida, pues va desapareciendo poco a poco hasta que ya nadie la habla. Pero no tiene por qué caer en sí en un desconocimiento total, puede tener ese conocimiento de esa lengua aunque esté muerta. Pero sigue estando viva, sigue... Sí, se llama lengua muerta viva, Rosa. No se usa, tú no hablas latín. No se usa, Lo estás estudiando. se llama lengua muerta porque ninguna comunidad hablante ya la tiene en sí como una lengua principal, pero está, pues ya sigue existiendo. Ah, pues bien, vamos a seguir escuchando a la gente. Sal, tú de este grupo, Sal. Ah, ¿Quieres que está hable? bien, eso. Mira, lengua. ¿Te puedo grabar? Sí. ¿Queréis hacer vosotros? ¿Te puedo grabar? Sí. Nosotros hemos dicho, bueno, que después de habernos leído el texto pensamos que cuando una lengua desaparece es cuando muere la última persona que habla esa lengua. Y nos ha llamado mucho la atención una frase, bueno, una oración que está en el texto que dice: una lengua muere cuando muere la última persona que la hablaba. Y lo único triste de eso es la muerte de la persona. Y eso anterior también es no poder compartir la lengua con nadie más. Y bueno, eso, no sé, pensamos que en realidad eso realmente es lo triste, ¿no? Que la lengua se desarrolla en un contexto, por eso tiene que haber diferentes lenguas, porque cada país, cada lugar se desarrolla de una forma diferente, y que cuando se va perdiendo la lengua, porque la gente más joven se une a lenguas que son más competentes en el sentido de son habladas por más personas, se va perdiendo esa otra lengua anterior. Entonces, pues, al fallecer la última persona que lo utilizaba, pues es cuando realmente muere esa lengua. Sí, a nosotros también nos llama la atención y está justamente lo estuvimos hablando y es básicamente eso. A la gente le da mucha pena que mueran algunas lenguas, pero al fin y al cabo lo que más pena es que se muera esa última persona. Vente. Vamos a Por la fila de detrás, alguien de... Sí, Andrea, sí. ¿Te puedo grabar? Bueno, venga, vale. Venga, sí, venga. No sé, yo lo que había pensado es que lo triste de que se muera una lengua es que al fin y al cabo es una pérdida para la cultura o sea, para esa cultura, ¿no? Por ejemplo, si se muere en África una lengua que nada más que hablan un grupito de personas, al fin y al cabo es una pérdida para la cultura africana, por así decirlo. Vamos, en África, en España o en cualquier sitio. Claro. Sí. Pero en realidad si muere esa última persona que habla esa lengua, entre comillas ya no queda lo que viene a ser el pueblo, pero su cultura sí se queda. En plan, no desaparece. Es igual que el latín, por ejemplo, que es lo que más conoce la gente como lengua muerta. La gente lo sigue estudiando y lo conoce. Algunas lenguas pequeñas como esas, que están más reducidas y eso, sí son menos conocidas y tal. Pero esas personas pueden incluirse en otras lenguas, que también es lo que dice el texto, que pueden irse a otras lenguas donde ellos se puedan expresar más y abran también horizontes. Pero yo creo que porque el latín era una lengua dentro del imperio, Sí, por eso. minoritaria, Por eso le he dicho que los chicos no. y la cultura se pierde totalmente. O bueno, puede haber gente que no está en contacto con esa lengua y que todavía sepa la cultura, pero cuando también se muera esa gente ya nadie. Para eso estamos los lingüistas. Hay un área de la lingüística que es la documentación lingüística, que es intentar recoger pues, todo lo que se pueda para hacer diccionarios, gramáticas, estudiarla para también los antropólogos, recoger las cuestiones culturales y hoy día con las nuevas tecnologías por lo menos dejar un testimonio de lo que fue esa lengua, ¿no? Que no sé si servirá de mucho, pero es un área que si os queréis dedicar a ello podéis iros al Amazonas o a Papua Nueva Guinea o a muchos de estos lugares donde hay lenguas que no han sido documentadas y podéis dedicar vuestra vida a ello, ¿vale? Y por esta parte, ¿alguien quiere compartir su opinión? Allí es obligado. Allí es obligado. No, sí, aquí también. Aquí vamos un poquito soft, ya después de Ella quiere hablar, creo, ¿no? ¿Tú quieres hablar? ¿Vosotros? ¿No? Bueno, ¿tú quieres hablar? ¿Te puedo grabar? ¿Te puedo...? Bueno, ¿queréis hablar o no queréis hablar? Que en verdad es lo que dicen ellos, que yo veo
una lengua con la que todo el mundo se pueda comunicar, sea de donde sea, pero lo lamentable es que se pierdan lenguas. O sea, todo el mundo debería tener una lengua en común y aparte la suya originaria, y entonces no se perdería ni cultura ni lengua, y aparte se podría comunicar con el mundo sin problema. En verdad, nosotros nos hemos estado así un poco informando y ya intentaron hacer una lengua internacional. No sé si conocéis el esperanto. El esperanto. Ese idioma fue creado para que en todo el mundo, fuese donde fuese, la gente se entendiera y no chapuceara un poco su idioma. Y la verdad es que su gramática, para mí, es un poco fácil, porque cada tipo de palabra tiene una terminación, entonces es fácil de formar frases. Pero hoy en día no estamos buscando y ya básicamente no se usaba mucho. Antes sí se usaba por lo visto. Yo la verdad es que no lo conocía hasta que lo leí aquí y se lo pregunté y estuvimos buscando porque nunca lo había escuchado, pero... ¿Puedo hacer una cuña publicitaria? Sí. Dos cosas sobre el esperanto. Una, si veis Roma, la película que recomendé ayer, una de las primeras frases que sale en los créditos está en esperanto. Intentad pensar por qué hay una frase en esperanto y veréis, además también aparece la palabra esperanto deletreada en muchos alfabetos, incluso en dactilológico de las personas sordas, el braille, que es el que usan los ciegos para poder leer táctilmente. Y segunda cuña publicitaria, esto lo avisará ya vuestro profesor con más detenimiento, pero vuestro profesor, otra gente de lingüística general y un profesor de psicología que está metido mucho en el tema del esperanto, vamos a organizar una serie de eventos aquí de conexión con África, con gente que habla esperanto, para que nos cuenten en esperanto la situación lingüística de 5 países africanos. Habrá traducción al español, por supuesto, para que todo el mundo se pueda enterar. Ya Christoph os dará los detalles de cuándo lo haremos, pero nos vamos a conectar con varios países africanos para conocer la situación lingüística en esos países a través del esperanto, ¿vale? O sea que todavía queda gente que usa el esperanto. Sí. Básicamente, eso era la primera pregunta que queríamos hacer a más global. Y ahora vamos a repartir unas cuantas preguntas por grupitos para que vayan respondiendo. Ya os podéis sentar. Saldrán otras personas para preguntar. Grupos que no me importe que les graben mientras discutan sus preguntas para dar continuidad. ¿Qué grupo quieren ser grabados? Bueno, son voluntarios. ¿Vosotras has escrito por los grabados? Antes las grabé a ella, ahora voy a vosotras, ¿vale? No me importa grabar para que Cristo pueda escuchar vuestros... Si alguien la quiere, Dale un papelito allí, que le falta papelito por allí detrás. No te quedes parado. No, es que me estaban preguntando una cosa. Allí necesitan un papelito. Pues dale una pregunta. ¿Cómo lo van a discutir, no? Sí, pero los que no tienen ahora nada no pueden hacer nada. O sea que diles tú. Diles a ella. Claro. Andrés, eso, dinos una pregunta. Diles una pregunta que puedan discutir. Aunque no sea esa, que sea otra. Escuchad. Buena pregunta. ¿Cuál crees que es mejor? ¿El español de España o el de América? ¿El español de Brasil o el de Portugal? ¿El portugués de Brasil o de Portugal? ¿El inglés de América o el de Inglaterra? Esto se reduce más o menos que inglés, que español, que portugués aprender. ¿Qué pensáis de eso? Son todos iguales, ¿no? Vamos a ver. A ver, no. Depende de la gente que lo haga, el prestigio que se le dé, pero válidos son desde el punto de vista cada uno. Pero sí es verdad que para la sociedad pues uno tendrá más prestigio que otro y será mejor visto. Es que para los latinos va a ser mejor el suyo, para nosotros va a ser mejor el nuestro. Sí, pero yo pienso que socialmente, yo creo que es como lo que hablamos de lengua, que está muy asociado precisamente a que por ejemplo,
España, el español de España tiene más prestigio que el español de América porque en realidad América fue una colonia de España. Entonces siempre han estado subordinados por el poder de España. Por eso pienso que cuando hablas dentro de, bueno, si por ejemplo vas a inglés, le preguntas a un inglés, ¿tú aprenderías español americano o español de España? Por el español de España porque es como el correcto. Y lo mismo pienso que pasa con el inglés de Inglaterra y el portugués de Portugal y de Brasil, que está todo asociado al prestigio. Sí, todo el prestigio. Pero que también que los dos son igualmente correctos, que no hay uno mejor que otro. Que es más por lo que la sociedad cree. Que en lengua, en el cuatrimestre pasado estudiamos que hay diferentes estándares en cada lugar y que incluso hay un estándar andaluz. Es decir, que aunque el andaluz parece que está como desprestigiado, tiene el mismo valor que el español que se habla en Madrid o el español que se habla en el norte. Simplemente que como la corte fue pasando por los lugares del norte, pues tiene más prestigio como la zona del norte, pero pienso que hay un estándar para cada uno y que todos son igual de correctos. Que nos hemos copiado todos los... Sí, prestigio, economía. ¿Qué habéis hablado por aquí? Hacer un resumen. Bueno, a nosotros nos ha tocado la pregunta, ¿debería existir un único idioma universal? ¿Y qué habéis decidido? Que no. Creemos que no saldría adelante porque es súper difícil que todo el mundo empiece ahora a hablar en un idioma cuando, no sé, hay gente mayor que toda su vida está hablando, por ejemplo, español o inglés o chino y, no sé, intentar explicarle la gramática del idioma esperanto como de primeras es un fracaso. El esperanto no llama la atención como tal lengua. Bueno, pero no hace falta irse tan lejos al esperanto, sino que el inglés, claro, el inglés poco a poco está comiendo terreno a otras lenguas. ¿Y creéis que será posible que alguna vez el inglés sea la lengua universal? ¿Todo el mundo la hable? Yo creo que no, porque la naturaleza del planeta es diversa y la diversidad no se puede eliminar porque venga bien por unos motivos económicos, políticos. No es posible, va a haber siempre una resistencia por parte de alguien, de alguna comunidad. Y que se perdería la motivación de ir de viaje a cualquier sitio porque todo sería igual. O sea, vas a un país que supuestamente es distinto y va a hablar todo el mundo tu idioma. Y no sé, también la mentalidad yo creo que la gente cambiaría y la cultura sería distinta. Con la lengua, supongo si adoptamos todo el inglés también, bueno, igualmente está pasando poco a poco, adoptamos más una cultura anglosajona o angloamericana o como sea, entonces cambia la manera de vivir, de todo. Si adoptamos una única lengua, tiene que ver con la identidad, con la historia, con la tradición, con muchas más cosas. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es mejor como hoy que cada país tiene su propio idioma y siempre hay una manera de comunicar con otras personas. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres? Soy francesa pero de Alemania. O sea que francesa pero estudias en Alemania, ¿no? Muy bien. Un saludo a Cristo.
Gracias. Voy a empezar con la primera pregunta, que es un poco más propia para cada uno. ¿Te sientes inferior ante personas que saben más idiomas que tú? Sí. No. ¿Y por qué? Yo en mi caso, por ejemplo, me siento inferior porque si ella sabe un idioma... O te pones de pie para que te escuchen, si no... Bueno, hablo más fuerte. Vale. Yo en mi caso no me siento inferior porque si otras personas saben otro idioma es porque lo han estudiado o porque lo tienen de forma materna. Entonces no tengo por qué sentirme inferior, yo sé lo que sé y si quiero aprender algo pues lo aprendo. Si otra persona lo sabe no tengo por qué sentirme influido por lo que esa persona sabe. ¿Por aquí? Que por aquí hemos dicho que no es que te sientas inferior, pero sí puedes tener envidia de esa persona de que sabe ese idioma y que tú a lo mejor no has tenido oportunidad de aprenderlo o de estudiarlo o no te ha venido que tus padres sepan mucho el idioma, no sepan poco. ¿Por allí? Pensamos lo mismo. Sí. ¿Y por aquí arriba? Lo mismo. ¿Y el sentirse incómodo cuando escucháis otro idioma que no entendéis? No, yo me siento fascinado. Es verdad, es lo suyo. Claro, no, pero si escucho un idioma que no sé, pues coño, qué guapo, ¿no? Pero es que hay veces que hay gente que se siente incómoda y empieza a mirar mal o a murmurar cosas. Por ejemplo, esa situación se ve en los autobuses. Cuando va una persona de otro país hablando, se ve un montón de miradas en plan de manera despectiva hacia esa persona porque no están entendiendo nada. No, porque se ve como de poca educación hablan otro idioma cuando está gente que no lo sabe. Pero es igual que poca en Cataluña, educación. cuando los que dicen que no hablan catalán, les molesta que hablen en catalán. Pero sí, bueno, el catalán sí es más cercano al español y sí se puede hablar en español. Pero otras personas que a lo mejor no saben el español entero y están con otras personas de su mismo idioma y están hablando con ellos, no lo hacen por poca educación, sino simplemente porque es el idioma que saben y no saben otro. La educación sería si está hablando en otro idioma y te está mirando a ti, hablando de ti, eso sí. Y hay otra pregunta que es parecida a la otra, que si creéis que puede existir o queréis que exista solo un idioma universal como el esperanto o preferís la diversidad lingüística. Yo en mi caso creo que en sí la existencia de un idioma universal podría llevarse a cabo, pero siempre y cuando no sea con supremacía a los otros idiomas. En referencia, si en España se habla español, o en otra parte de España, además con otro idioma, pues se implanta un nuevo idioma que sea universal, pero sin dejar de lado las otras lenguas, porque entonces se empieza a perder dicha lengua y también se empieza a perder un poco de la cultura. Pero podría existir, claro que podría existir, pero siempre y cuando no colapse las demás lenguas. Sí, por aquí. Que yo creo que se comería sí o sí a todas las otras lenguas, porque incluso con el inglés, que no se ha planeado entre comillas que sea como una lengua universal, ya lo está haciendo un poco, un montón de anuncios, o mucha gente a veces dice palabras en inglés dentro de una conversación en castellano porque como suena mejor, y ya solamente sin haberlo planeado está pasando eso. Si encima ya lo instauras como universal, yo creo que se comería a casi todas las lenguas. ¿Pensáis así? Ella dice que cree que se comería el resto de las lenguas, si existe la lengua universal. Yo pienso que es muy complicado que exista una lengua universal porque se intentó con el esperanto, pero creo que he leído que uno de los motivos por los que no se consiguió es porque el esperanto en realidad lo que se parece es a las lenguas romances. Pero por ejemplo, lenguas como el chino, el ruso, que tienen un alfabeto diferente y unas letras distintas, para ellos no es fácil aprender el esperanto porque, no sé, pienso que es muy complicado buscar un punto de unión que englobe todas las lenguas del mundo para que fuera fácil, entre comillas, de aprender por todos los hablantes. Vosotras, que estoy respondiendo antes. No sé, si está respondiendo de todo. Yo pienso sobre lo que ha dicho Leonor, que es lo más denso, que no es que no se haya planeado el inglés, sino que como ellos fueron los que ganaron esta Segunda Guerra Mundial, pues se ha impuesto, por así decirlo, que se hable inglés. Y porque si no se hubiese ganado, por ejemplo, Alemania, que estarían los alemanes ahora mismo, no inglés. Y después, con lo que ha dicho Fran, en español está el español como
idioma común de todo el mundo. O sea, que después esté a lo mejor el catalán, el gallego, el vasco, ¿sabes? Pero el común está ya en español. Y yo creo que no habría que crear una lengua común para todo el mundo, porque ya eso tenemos en el inglés, que quiera que no, el que no ya sabe inglés. O sea, sabe que ya, quiera que no, el inglés se ha impuesto ya como una lengua universal, por así decirlo. ¿Algo que aporto por aquí más sobre esto? ¿No? Sobre eso estuvimos buscando cuáles eran las lenguas más habladas en el mundo, porque lo que todo el mundo piensa es eso, simplemente que está el chino y el inglés, básicamente. Pero no sé si ha sido estos últimos años o lo hemos buscado en varios sitios, porque en uno solo no nos fiamos, era raro. Pero ahora mismo el más hablado en el mundo es el chino mandarín y de segundo idioma más hablado es el español. Pero teniendo en cuenta que el chino mandarín es el más hablado, pero no mundialmente, sino en ese terreno a Claro, es por población. Pero es también por las personas que lo conocen, porque es igual que el español. No hay, bueno, al menos sí, pero se añade a ello todas las personas que empiezan a aprender ese idioma. Por ejemplo, es que estos últimos años el español ha hecho como una espuma. Y ahora todo el mundo lo aprende. Pero no es fácil en realidad estudiar español, sí, porque tiene un montón de complicaciones mentales. Pero está ahí. Y después del español, creo que estaban las lenguas indostánicas, que son el hindú y el urdú, que es el de Pakistán. Pero que son la misma lengua, básicamente, Sí, lo único por razones son políticas. Por eso lo une el indostánico. Y son esos tres. Después ya viene el inglés y después estaba el portugués también. Y el árabe. Y el árabe. Entonces, que se piensa eso, que el inglés es el mundial global, pero en realidad hay muchos más idiomas que mundial. Hombre, el inglés es el global a nivel como segunda lengua. Hay mucha más gente que estudia inglés como segunda lengua que cualquier otra lengua, con diferencia, ¿vale? Lo que pasa es que como primera lengua nativa, no tiene tantos como el chino, como el español, ¿vale? ¿Te puedo grabar? Sí. Bueno. El caso es que en inglés, claro, no hablarán, en cuanto a población, no hablan menos personas, pero como es más un aspecto económico americano, lo mismo pasaba con el latín. El latín se hablaba quizás en la península itálica, pero luego, aunque se hablaba también en Hispania y en las demás provincias, de puertas para adentro, los celtas hablarían celta, los íberos hablarían íbero, y los vascos hablarían vasco y seguirían hablando vasco hasta nuestros días. Entonces, es verdad que las estelas luego a lo mejor estaban en latín, pero igual cuando nosotros ponemos un anuncio y lo ponemos en inglés, como ha dicho Pegoni, que de puertas para afuera está en inglés, pero interiormente se habla la lengua materna, y aunque se pueda influenciar un poco, cada uno coge su propio rumbo. No es lo mismo, si todos aprendiéramos inglés y nos pusieran el inglés, nuestro inglés no sería el mismo inglés que el inglés de Francia, por ejemplo, porque le daríamos nuestro toque. Entonces, perder la lengua no sería tampoco perder la cultura, porque eso se mantendría, igual que se sigue manteniendo en países románicos que hablan lengua románica, siguen manteniendo cultura pre-románica, ¿no? Muchas veces. Entonces, ahí está el punto. Por ahí ha estado rulando, por la clase, el papelito que dice, ¿cuál crees que es mejor? Y os hemos dado dos opciones. El español de España o el de Latinoamérica. El portugués de Portugal o el de Brasil. El inglés de Inglaterra, bueno, de Gran Bretaña o de América. A nivel personal, ¿cuál crees tú que es mejor? A nivel de ortografía, gramática... O si creéis que hay uno que sea mejor. No, yo creo que ninguna de las comparaciones que habéis hecho son una mejor que otra, simplemente que a lo mejor entre nosotros podríamos hablar de que otra tiene más prestigio, pero no, eso no quiere decir que una lengua sea mejor que la otra. ¿Y qué es lo que le hace eso que tenga más prestigio? Porque, por ejemplo, porque se estudia el británico, el inglés británico y no el americano. Y si hablas el americano, es peor que si hablas el británico. A ver, la persona latinoamericana, yo creo que más enfocado ahora en empezar en Estados Unidos, para igual aquí, digamos, que está enfocado en Inglaterra, que lo tenemos más cerca, pues ahí ideando que venga, ¿Y por qué existe esa...? No sé, hay personas que se ríen del español
de Latinoamérica, ¿eh? De que nos haya reído. No sé, yo creo que hemos estado diciendo con Roma, que hay personas que empiezan a ver Roma, pero por escuchar el español latino les resulta incómodo, hablaron de eso también, salieron noticias, artículos y eso, de que querían subtítulos españoles de España, cuando es el mismo español. No sé. Pero también si tú entras en un vídeo de los Simpsons, por ejemplo, en YouTube, te van los comentarios y siempre hay una crítica del doblaje español, del doblaje latino, siempre hay una Claro, eso. ¿Por qué creéis que existe eso? Porque existe los prejuicios. Sí, lo que no está acostumbrado a ver. A ver, yo no critico porque no voy a criticar otra lengua porque cada uno habla como quiere, como le viene gana. Pero a lo mejor nosotros que estamos acostumbrados a nuestro español, que es el castellano, nosotros nos resulta raro la entonación que ellos le pueden dar a lo mejor a las mismas palabras que nosotros le damos, que nuestras mismas palabras. Igual que en Latinoamérica, pues verán extraña nuestra entonación con respecto a sus palabras. Bueno, yo os voy a contar así unas cuantas diferencias que hay entre el portugués de Portugal y el de Brasil, que en verdad se reflejan en el resto de idiomas, al igual que en el español y el español latino. Están los acentos, que en Brasil son como más suaves a la hora de acentuar las palabras, y en Portugal son un poquito más brutos. Respecto a la ortografía y gramática, hay expresiones que en Brasil las han cogido como verbalizaciones, por ejemplo, aquí también creo, felicitar y dar felicitaciones, algo así. También se refleja la formalidad, que ellos siempre tratan de usted, y en Portugal nosotros somos más de tú y usted, depende de la persona que sea. Y también el vocabulario, que esto lo que he buscado ha sido una referencia del español a las diferentes lenguas, que la palabra, por ejemplo, tren, en brasileño es tren, o sea, se escribe tren con M, y en portugués es comboio, o sea, totalmente diferente. Y más o menos es en los idiomas así que en verdad son por las palabras, sí, pero no nos vamos a meter en temas de historia. Y bueno, eso. La última pregunta que... Que también, aparte de lo del prestigio que hemos hablado y eso, tiene que ver la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí relacionado con el español, en el pasado, pues, España colonizó América, entonces también en ese sentido se le puede dar más prestigio al español, porque español de aquí, español de allí, ellos fueron los que fueron colonizados. Y después, por otro lado, con el inglés y el americano y eso, es verdad, a la hora de hacer exámenes oficiales y eso, es verdad que ahora el Trinity está siendo más sonado, pero hasta hace relativamente poco la gente de que se examinaba del Cambridge o del Trinity, que eso también significa algo, ¿no? El Cambridge está Inglaterra, el Trinity americano, pues también que por algo será, ¿no? Y ya está. Sí, es el prestigio que se le da. Ayer lo estábamos hablando aquí también, lo de la superioridad de las lenguas, o en el mismo país, como pasa aquí con catalán, valenciano, gallego, vasco. El andaluz en sí también se relaciona y se le da menos prestigio y esas cosas. Entonces es igual. La última pregunta que estaba es la de si creéis que existe odio lingüístico y racismo. La voy a pasar por allá arriba. Yo sé que una persona u otra no es mejor por el idioma que hable o el acento que tenga, pero aún así, por ejemplo, no yendo a Andalucía hacia el acento de Madrid, que me pasa cuando lo escucho, que no es como un odio, pero es que me cuesta escucharlo, es como un rechazo porque siento, yo sé, algo raro, como que la otra persona se quiere sentir superior o algo así, y yo sé que no es así, pero al principio te da esa sensación. Y lo mismo pasa con los pueblos y la ciudad, que es como que la gente de los pueblos que habla más cerrado y tiene un acento que no pronuncia tanto y eso, con la gente del centro, por ejemplo aquí en Sevilla, cuando nos escuchan hablar así, pronunciando todo, es como que sienten que a lo mejor quedan un poco en ridículo
hablando cerca de ellos. Y los de la ciudad también intentan ridiculizar a los del pueblo, pero además un montón, y eso sí es verdad. En plan, siente que son superiores. Y eso es lo que aquí. Por aquí. Bueno, en el caso, extrapolando ese odio lingüístico a un idioma entero, como pone también la pregunta que pone abajo, y racismo. Yo creo que en sí, que antes estábamos hablando de los cuatro, que la opinión es de los cuatro, no solo mía, que no existe en sí el odio lingüístico, que lo que existe es el racismo, ¿sabes? Entonces, no es que una persona odie la lengua, odia en sí a la persona, a la cultura, a el país, a todo. Claro, entonces, pues habla tú, coño. ¿Qué es lo que crees que lleva eso? Básicamente lo que lleva eso es la educación de la persona. Una comunidad no va a odiar a otra, pero una persona que tenga una cierta educación en unos ciertos ámbitos, pues sí, pero en sí no creo que exista el odio lingüístico, sino que existe el racismo en general. Y no odia únicamente a la lengua, odia a la lengua, a la cultura, al país, a la persona, a las personas en general, todo lo que tenga que ver con eso. Que yo eso no lo veo así, porque por ejemplo, para mí me es incapaz de escuchar el francés, que es una lengua que tenemos aquí al lado, porque suena demasiado pomposa para mi gusto. Y porque a mí no me guste el francés, no quiere decir que a mí no me guste ninguna persona francesa, la cultura francesa. Yo he ido a Francia y yo he estado a gusto en Francia, lo que pasa es que no me gusta escuchar el francés, solamente. Pero ¿hasta qué punto hablamos entre gustar y odiar? También. Eso es lo que te iba a decir. Estás diciendo que no te gusta, no que lo odies. Es que no lo puedo escuchar, es que me da coraje. Mira, tienes una compañera que es francesa justo delante y a partir de ahora le vamos a decir que te hable todos los días en francés. Prefiero escuchar el inglés, prefiero escuchar el alemán, el ruso, el indio, prefiero escuchar cualquier idioma antes que el francés. ¿Y has pensado por qué puede ser? ¿Qué es interesante? Por cómo suena, por lo pomposo que es. O a lo mejor por tenerlo que estudiar a la fuerza en el instituto, no sé. También es que el problema del francés y España yo creo que viene de más atrás. Porque la mayoría como, no es que lo odie, sino es que no le gusta, es eso. Pero yo creo que en el francés y en otra lengua también tiene mucho que ver los medios de comunicación. Porque es básicamente lo que estaba diciendo de racismo a las culturas, a los países y eso, es simplemente que la gente no le da por documentarse un poco más, por buscar sobre un tema, sino lo que escuchan es eso y ya está. Pero a lo mejor eso puede serlo o puede no serlo. Y yo creo que lo que pasa aquí con el francés es que no sé por qué hay como una rivalidad entre España y Francia desde siempre, en todos los ámbitos, pero eso está hecho. Sí, pero por ejemplo en el portugués yo no tendría problema en escucharlo, es que es algo raro. Andrés, ¿tú qué opinas de los españoles y el portugués? Cuéntalo. Que ahí también hay otra historia. Escuchar. Opinión personal de casi la mayoría de la población portuguesa. Cuando un portugués viene a España, como que nosotros nos sentimos un poco obligados a saber el idioma, entenderlo. Vamos, tú eres medio portuguesa. Bueno. Y ella me entiende. Y cuando los españoles son los que van a España, a Portugal, a Portugal, perdón. Nosotros, los portugueses, con perdón de la palabra, por cojones, tenemos que saber el español también. Porque es eso, que lo que preguntábamos antes, que como que os sentís un poco incómodos al no saber otras lenguas y entonces necesitáis que todo el mundo sepa hablar el español. No es una crítica ofensiva. Pero hay, por ejemplo, las series, las películas, todo, no hay nada traducido. Bueno, se trae los subtítulos, pero por ejemplo aquí está lo del doblaje de voz y eso en nuestro idioma. Allí no, y allí todo el mundo sabe un poquito
de cada idioma. Un poquito más, tú llegas a una tienda y tú dices hola y el que está en la tienda directamente es español y él intenta hablar español o intenta hacer todo lo posible para poder comunicarse contigo en tu idioma, no en el suyo, cosa que aquí en España no pasa. Pero también yo con eso quería apuntar que cuando vienen ingleses o americanos hacen lo mismo, vayan donde estén, ellos te están hablando en inglés. O sea, el otro día mismo estábamos saliendo de un ascenso y salió no sé si era inglés o americano, y nos dijo sorry, en plan, sabiendo por qué se pegó nosotros. Yo no tengo por qué también es eso, y en cualquier lugar que entren, hay algunos que no dicen ni hola, que el hola, como que yo creo que todo el mundo sabe decir hola. Yo creo que, por ejemplo, con el tema de los ingleses y eso, no tengo nada en contra ni nada, pero yo creo que como nosotros tenemos la lengua inglesa como más, que la tenemos como con más prestigio y que todo el mundo debe de saber un inglés, pues yo pienso que a lo mejor cuando vienen aquí ellos dan a entender que nosotros somos los que tenemos que saber su idioma. Claro, esa superioridad. Exacto. Pero luego a lo mejor si vas a otro país, por ejemplo Portugal, y no porque sea portuguesa, sino porque es así, es verdad, tú vas allí y ellos son los que intentan hablar tu idioma, sea español, alemán, francés, sea vamos del país que sea. Yo creo que eso tiene nada que ver con el sitio al que vayas, porque a lo mejor va a haber, hay todo tipo de gente en cualquier lado que tú vayas, y a lo mejor aquí en España puedes encontrar a cualquier persona que sí que intente darte a entender a través de un idioma que él no maneja o ella no maneja, y a lo mejor yo, por ejemplo, he ido a Alemania y a mí me han hablado en alemán, yo intenté de cambiar un paraguas, por lo menos en inglés, y a mí me mandaron un poquito a tomar el aire, ¿no? Pero eso depende del sitio que vaya, hay muchos tipos de personas y depende del sitio en concreto, pues te van a tratar de una forma u otra. No tiene mucho, bueno, sí tiene un poquito, pero en Marruecos también pasa eso, los países, las ciudades que están más cerca de la frontera con Melilla y eso, y en realidad los que están al fondo también más o menos, todos saben español. Tú vas allí, tú les hablas en español y a ti te van a entender, básicamente porque además del árabe se estudia el francés y del francés, quieras o no, vas a entender algo del español. Y ciudades como las del norte de la zona del Río, yo soy de Nador de delante y está justo al lado de la frontera con Melilla, y ayer que no se va español, pues mal va, la verdad. Igual con las personas que entran de España, hay muchos que aprenden el marroquí, que es la darija, no el árabe clásico, que es lo que estábamos hablando ayer. No el árabe clásico de la televisión o de las películas o el que se escribe, sino la darija. Que aparte de ese, se aprende también el tamesí, que es el rifeño, es el dialecto de allí. Lo que había en la lengua autóctona, la que había antes de que llegara la invasión árabe, ¿vale? Claro. Que sigue hablándose, pero está muy desprestigiada, ¿no? Está muy desprestigiada y las personas que lo hablamos, como que cuando estás con una persona que no lo habla, lo vas a seguir hablando. Simplemente, yo creo que este tema es da por saco, sinceramente, porque si se va a entender hablándole en darija, háblale en eso. Pero es que no tienen nada que ver, son completamente distintas, aunque se vengan de la misma raíz. Y entonces, yo creo que es básicamente eso. A los españoles se les hace más fácil también el rifeño que la darija en sí a veces, porque como que lo escuchan más al estar al norte con ellos. Tú también sabes de eso. Puedes contar tu historia. Habla fuerte, ¿no? Es que no sé, que es un poco... Es que en Marruecos siempre intentan, por ejemplo, yo tengo la masería, que es otro dialecto de Marruecos, y por ejemplo, cuando quieres ir a hablar con una persona, tú no puedes hablar con el dialecto, porque te da vergüenza. Pues está desprestigiado. Claro, y por ejemplo el acento, una persona que hablas con ella dice, ese sabe a masería, ese no, seguro que es inculto, seguro que no es de... Le das como mal, lo ves como a una persona inferior.
Y por eso siempre intentamos hablar con Darija o meter un poco de francés, hablar un poco de francés o de fosha para no ser inferiores. Siempre. Pero últimamente lo que se está haciendo es simplemente, si vas a las zonas del norte del todo, ahí lo único que te van a hablar es su dialecto. Si les hablas en Darija o en el clásico, te van a responder en su dialecto. Es algo muy... Como en Alemania pasa, en Alemania tú vas, le hablas en alemán y te responden en alemán, pero como tú le hables en inglés, yo por lo menos cuando fui la mayoría me respondían en alemán, yo hablándoles en inglés. Entonces era como, bueno. Pero sí, yo creo que simplemente por el complejo de inferioridad que les han hecho tener siempre, de que son incultos por saber eso y lo otro, y por eso acaban hablando en ese idioma. No sé qué de lo... Del segundo y del tercer artículo, no sé qué es lo que habéis sacado más o menos. ¿Tenéis alguna pregunta o algo para que la gente vea? Nosotros hemos hecho unas cuantas preguntas y la primera que queríamos así destacar es: ¿consideráis el español una lengua minoritaria? ¿Y por qué? ¿Alguien? ¿Quién ha dicho no? Hemos dicho que no lo conocemos. ¿Por qué? Y ella. Por lo que... Porque ya la comentaba antes. Ahí está. Por la tabla que has dicho antes. Pero sí que es verdad que es lo que también ha dicho el profesor, que segunda lengua no es la más común. Es común en lengua nativa, en lengua materna. Entonces, pues, no es verdad. Sí. ¿Creéis que, o pensáis que en algún momento el español podría morir? ¿Morir? A ver, morir. Igual que el castellano antiguo, con el paso del tiempo va a evolucionar y se va a dejar de usar. A lo mejor no dentro de 50 años, pero a lo mejor dentro de 200, de 300 años, pues sí. No te va a usar el mismo que estamos usando ahora. Yo creo que es algo normal de la evolución, igual que las personas crecen, tienen su vida y al final se mueren, pues el idioma va a tener su proceso, va a evolucionar, pero al final va a acabar terminando en otra lengua, supongo, y al final se acabará extinguiendo. Yo os quería hablar también, no sé si os acordáis que hace unos meses, poquito, aquí en la facultad hicieron como por las tardes una clase de 30 minutos sobre un montón de idiomas. Yo me quedé con el cartel porque sabía que me iba a servir para algo, y una de las lenguas a la que fui era el Tum Sabi, que fui con Begoña, y la verdad es que es una lengua, es la tercera lengua más hablada de México, también se le llama mixteco. Es la lengua de Roma. Sí. Y hoy en día solo la hablan casi 300.000, 300. Yo busqué y salían 500.000. Entre 300 y 400.000, esos 500. En más de 500 municipios. Y la verdad es que es una lengua interesante. Begoña os lo puede decir, porque estuvimos los dos ahí y... ¿Te acuerdas de algo? ¿A que no? Para hablar, no. O sea, tomamos como una especie de medio apuntes, nada, 4 palabrillas que aprendimos, porque en media hora pues no daba tiempo así muy especialista en la lengua. Pero fue muy interesante porque creo que nos pusieron una canción. Sí. Y aprendimos los números también. Aprendimos los números, ¿Cómo me llamo? Sí, cómo me llamo, a saludar y a despedirse. Obviamente el gracias, porque nos dieron las gracias en el idioma. Y... En general fue muy interesante todo. O sea, se considera una lengua minoritaria. Sí. A ver, estuvimos también en
En chino y en serbio. Pero aparte de eso había un montón. Estaba serbio, chino, italiano, gallego, tailandés, griego, inglés, el Tumsavi, siciliano, otro inglés, euskera, francés y alemán. A ver si se repite. Sí, vuestro profesor, Christoph Heller, que es el que os avisaría, es el que lo organiza todos los años como parte de su asignatura de enseñanza de español como lengua extranjera en el Máster Masele. O sea que se lleva haciéndose ya 6 años, ¿vale? Y la explicación que está ahí el Tunsavi es que nosotros tenemos aquí un proyecto de revitalización y documentación de la lengua Tunsavi, la lengua mixteca, a través de las redes sociales. Si estáis interesados, mañana es jueves, ¿no? Mañana jueves, en la clase que yo doy de lingüística a los de hispánica, que la doy a última hora, a las 7 de la tarde, si estáis por aquí y os queréis venir a la facultad un jueves a las 7 de la tarde, Día de los Enamorados, además creo, antes de quedar por aquí con vuestro enamorado o enamorada, o invitar a la cita a vuestros chicos, vuestras chicas, a venir a una charla. Bueno, vamos a hacer como una conversación sobre este mismo tema que estáis tratando vosotros, aquí en plan debate, entre Joaquín Martínez Sánchez y yo. Joaquín Martínez Sánchez es un profesor de secundaria de lengua y literatura que estuvo en la Mixteca como cooperante y como investigador durante 10 años. Entonces es uno de los grandes especialistas del Mixteco aquí en España. Y vamos a hablar de todos estos temas y vamos a profundizar en relación con la película Roma y con la situación actual del Mixteco. Es en el aula... ¿Esta es la 203? Está, en esta misma aula, ¿vale? Jueves a las 7. El mixteco se considera como que no una lengua muerta, sino que está viva. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de los mixtecos hablan también español, son bilingües y se les está haciendo sentir ese auto-odio hacia lo que ellos hablan, ¿vale? Entonces, y muchos de ellos por cuestiones económicas tienen que emigrar y en la migración se van a otras partes de México, se van a Estados Unidos y ahí se ven forzados a abandonar su lengua. Por eso estamos nosotros a través de las redes sociales intentando darle prestigio a la lengua para que la gente no la pierda, lo que habéis dicho antes vosotros, ¿no? No es incompatible, tú puedes tener español, puedes tener inglés, pero puedes mantener tu lengua. Lo que pasa es que se establece esta presión por el prestigio, por la economía, por el racismo, es fundamental el racismo, que hace que la gente se sienta mal, lo que habéis dicho vosotras de lo que pasaba en Marruecos, y diga, bueno, esto que yo le paso a mis hijos no vale porque a mí me están maltratando por hablar esta lengua, entonces yo no se la voy a pasar a mis hijos. Entonces, si miráis la película Roma, la protagonista, que es la criada o la nana también de los niños de la familia, con la cocinera habla en mixteco, ¿vale? Y las dos son de origen mixteco, pero la que es cocinera sí aprendió mixteco de chiquitita, ¿vale? Pero Yalitza Aparicio, que está nominada al Oscar y demás, en su familia no le pasaron el mixteco, o sea que ella ya solo hablaba español. Entonces lo que queremos es revertir ese tema, ¿no? Y lo curioso es que Roma, nosotros tenemos la esperanza de que generara un debate sobre el tema lingüístico, ¿vale? Si veis la película veréis que lingüísticamente se ve todo esto de la jerarquía del inglés, del español, del mixteco. Sin embargo, aquí el debate que ha habido es de los subtítulos. Mira tú, qué importantes son los subtítulos del... Perdón, pero no quería... O sea, jueves a las 7 de la tarde, aquí, os convoco a quien queráis venir. Lo vamos a grabar, o sea que ya os le diré a Cristo que os mande el vínculo si queréis. Y tenemos un proyecto, de hecho le diré a Cristo que os mande un vínculo donde estoy colgando todos los proyectos que han hecho mis alumnos recientemente y hay 2 de ellos que tienen que ver con muerte y desaparición de lengua, de revitalización lingüística, uno sobre el mixteco y otro que se llama Aprende Jaira. ¿Alguien ha oído hablar de la lengua Jaira? Jaira. ¿Alguien ha visto la película, bueno, está viendo la serie estas Sirenas, Mermaids? Sí. Pues Mermaids, el padre de una de las protagonistas es el sheriff, que ese es Jaira. No sé si lo vi, porque hablan de los ritos Jaira. ¿El qué? También lo vi. También la ves, ¿no? Pues yo tengo unas alumnas de lingüística aplicada que hicieron un proyecto de revitalización del Haida, se pusieron en contacto con las comunidades de allí. Y vosotros todos, en estas 2 próximas semanas, tenéis que hacer algún proyecto que tenga que ver con alguna lengua minoritaria, con alguna situación de estas de las que hemos estado hablando aquí, para intentar venderle a la sociedad, en las fiestas de la historia, que las lenguas son importantes y que la diversidad lingüística vale la pena mantenerla, ¿vale? No sé cómo... Uy, yo me tengo que ir. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Menos 25. Ah, bueno, en 5 minutos todavía. De todas maneras, aunque yo me tenga...
Os cuento también, otra cuña publicitaria. En la Facultad de Educación hay todo un congreso sobre diversidad e identidad de género y en filología y en las artes, y la primera ponencia la da ahora un profesor de la Universidad Pablo de Olavide que se llama Sergio Marín y va a hablar sobre sexismo, bueno, género y lengua, ¿vale? Entonces, el sexismo en el lenguaje, que es uno de los temas que podéis tratar, que ahora va a está muy de moda en nuestro país también, otra de estas polémicas, y que seguramente un día trataréis con Cristo. Y yo tengo que presentarlo, es decir, que yo tengo que presentarlo al público, tengo que estar allí a las 10. Me voy a ir a menos 20, o sea que yo voy a desaparecer, pero por favor, ¿alguien tiene un móvil que pueda grabar los últimos 5 minutos o lo que quede del debate? ¿O cómo vais del debate? Pues ya no queda nada. Bueno, pues venga, pues como queráis, pero si queréis seguir, porque lo que pretendemos con esta nueva metodología de que vosotros construyáis el conocimiento es que si un día Cristo no viene aquí al aula porque le pase algo, vosotros seréis capaces de dar la clase sin él, ¿vale? Como ellos han hecho. Venga, a mí no me habéis necesitado para nada. Venga. Lo último que queríamos decir más o menos era respecto al último texto, que habla básicamente del internacionalismo políticamente, el idioma que se debe hablar en los congresos, por ejemplo aquí, ahora que creo que se incluye el catalán y el valenciano también, que si se debía hablar solo en castellano o si se podía hablar en su lengua materna, digamos, que ellos han aprendido más. No sé cómo pensáis, es un tema un poco delicado. Podéis hablar si queréis, si no, pues... Repite la pregunta. En el congreso, por ejemplo... ¿Qué congreso? ¿De qué congreso estás hablando? De aquí. El Congreso de los Diputados. Ah, vale, en Madrid. Que no... Sí. Yo estaba pensando en un congreso de la facultad, ¿sabes? Esto. Vale. El Congreso de los Diputados, cuestiones políticas. Eso es interesante, sí. Que si se estaba hablando de si solo se tiene que hablar en castellano o también se puede hablar en catalán o en valenciano o... Yo pienso que debería hablarse en español, no por nada, sino porque para que nos enteremos un poquito todos, ¿no? Porque si hablan en catalán, si sale en el telediario o algo... se le pone subtítulos. Sí, pero de todos modos estamos en, yo qué sé, el idioma principal es el español. Eso puede ser otro debate, ¿vale? Monográfico para el tema de la convivencia de las lenguas en España. Muy interesante. Bien. Porque pensáis que pueden coexistir en el mismo sitio las distintas lenguas. Pero el problema de la coexistencia entre las dos lenguas es que si hay alguien que no sabe hablar esa lengua, realmente él no se entera de lo que te está queriendo contar. Pero si todo, hablando un poco de lo que estaba diciendo antes, ¿no? Si todo el mundo en el Congreso hablase catalán o valenciano o el idioma que sea, sí se podría hablar con esas lenguas maternas, pero si entre ellos mismos se entienden ahora mismo, imagínate cuando hay una lengua de por medio. No sé si me entiendes, si me he explicado bien. A ver, que yo creo que pueden coexistir, pero que en actos públicos para España entera, cuando es un serio tiempo en castellano, pero que pueden coexistir perfectamente. Pero el problema es ese, o que no lo entendéis, porque yo creo que no es difícil de entender porque es casi lo mismo, básicamente. Al catalán lo tenemos como más entendible, pero si vienen hablando en vasco... Que a mí me parece que España tiene esa riqueza lingüística y que es una pena que siendo, estando en un mismo país no aprovechemos y no tengamos más contacto con las lenguas que se hablan. No tenemos ningún reparo a la hora de aprender inglés, francés, el alemán, pero sin embargo una fobia tremenda a lenguas que se hablan en nuestro propio país y que es un orgullo tener toda esa diversidad, que realmente vienen de la misma lengua, son lenguas romances y que un contacto prolongado con ellas se entiende enseguida. Yo personalmente he estado viviendo en Barcelona un año y medio
y solamente el contacto de leerlo se entiende totalmente en 2 meses. Otra cosa es el euskera. Ya no lo sé. Vale.